Quiero contaros una historia. Imaginad la siguiente escena. Un policía municipal está realizando un servicio dentro de un viejo palacete. Se encuentra completamente solo. De pronto aparece ante él una figura. Es la figura de un hombre embozado en una capa oscura, pero su rostro no es perceptible. Pensando que se trataba de un delincuente, este policía saca el revólver, apunta y le da el alto. En ese momento, la figura desapareció por completo, dejando a este hombre absolutamente asombrado. Pues bien, ese viejo palacete es el lugar en el que nos encontramos, la Casa Cervantes de Vélez Málaga. Y aquel policía es una persona con nombres y apellidos. Hoy vamos a conocer su historia. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. La Casa Cervantes, en la calle de San Francisco, es un edificio histórico inmerso en el corazón de Vélez Málaga. Su existencia se remonta a principios del siglo XVI, cuando se erige como una de las más importantes casas señoriales de la villa. Dicen que entre sus paredes nació en el siglo XVII Fray Alonso de Santo Tomás, hijo ilegítimo de Felipe IV y obispo de Málaga, y que en su interior se hospedó Miguel de Cervantes en su época como recaudador de Hacienda, siendo enviado por el rey al corazón de la exarquía. Y es que más allá de ser una vivienda noble, las crónicas apuntan a su uso posterior como lugar de hospedaje. Después de permanecer algún tiempo abandonado, este palacete fue recuperado por el ayuntamiento a mediados de la década de los 80 del pasado siglo, convirtiéndose en lo que es hoy día una escuela de idiomas. A partir de ese momento, como si remover la tierra fuera una manera de remover el pasado, empezaron a ocurrir sucesos sobrenaturales de los que han sido testigos numerosos visitantes. Javier, tú viviste una experiencia bastante curiosa, precisamente en el lugar en el que nos encontramos, este cuarto de baño de los hombres en la Casa Cervantes, pero por aquel entonces, ¿qué estabas haciendo en este lugar? Bueno, en aquel entonces, que yo creo, no te puedo especificar el año, pero principios de siglo, hacía un curso de auxiliar de enfermería en geriatría y lo hacía justo en el aula que hay aquí enfrente. Estamos en la planta baja, el patio está aquí al lado y el pozo precisamente está ahí, justo enfrente, en esta diagonal. Y en esta línea, perdón. Y bueno, pues recuerdo que llovía ese día, salí al servicio, en vez de atravesar el patio, pues pasé por debajo de los arcos, me metí en el servicio. Esto tiene ahora está cerrado, no se puede ver, pero tiene como una ventanita pequeñita. Sí, era muy nublado, pleno invierno. Y bueno, pues hice el pis, que era lo que yo venía a hacer. Cerré la puerta, la ventana estaba cerrada por eso del mal tiempo también. Y entonces, bueno, justo detrás está el lavabo, o estaba en aquel entonces, no sé si lo han modificado el baño, y fui a lavarme las manos. Y entonces sentí una corriente de aire que atravesó todo, y la puerta estaba cerrada y la ventana también, era un poco absurdo esa corriente de aire que me atravesó el cuerpo, ¿vale? Entonces yo me quedé un poco extrañado, ¿no? De decir, bueno, esto que me ha pasado posteriormente, después, esa misma corriente de aire en otras circunstancias distintas que no vienen al caso, pero la primera vez que yo sentí esa corriente de aire inusual para el estar todo cerrado, sí lo relacioné un poco con lo que se suele decir que pasa aquí en Casa Cervantes, el fantasma del sin rostro que hablan. Aunque ahora mismo no se puede ver, es un cuarto de baño pequeño, individual, no es el cuarto de baño grande con cubículos. No, debe de ser un poco más grande que este, supongo que no he entrado nunca al de las chicas, debe ser un poco, pero no, es pequeñito, es algo, no es muy grande. Cuando hablas de esa especie de frío que te atraviesa, hablamos de que no es la típica racha de aire normal y corriente, ¿no? No. O sea, es un aire frío que además te entra, tú sientes que te atraviesa el cuerpo, que no es superficial en la piel, ¿vale? Lo sientes por dentro también, como si te atravesara por dentro. Y es curioso porque es también al tocar el agua, el pozo, y fue justo al tocar el grifo para abrirlo cuando sentí eso.
¿No escuchaste nada? ¿No viste nada? No. Y la segunda vez que me ocurrió, después posterior, que ya te digo, también fue de la misma forma, tocar el grifo, ¿eh? No sé si el agua tiene algo que ver con esto para poder sentir, no tengo ni idea. Y cuando te ocurre aquella experiencia, ¿tú sabías de la existencia de ese presunto fantasma que habita Sí, en este bueno, lugar? al vivir en Vélez, aquí siempre cuando pasó lo de Paquillote, De Voz Populi, eso era Voz Populi, ¿no? Entonces, claro, se sabía que aquí esa historia la conocía, ¿vale? Pero no estaba pensando en ella ni en ese mismo preciso momento, nada, ¿no? Simplemente me ocurrió aquello que fue, pues, anecdótico y un poco curiosa la experiencia que tuve en ese momento. En la época en la que ocurre el suceso que ahora nos vas a contar, tú vivías en este entorno, ¿verdad? Sí, yo vivía justamente en esta casa que está enfrente, pero luego me compré una vivienda al final de la calle y habitualmente pues paseaba con el perro por esta calle que hay alcantarilla, y una noche curiosamente me llamó mucho la atención al girar, eran las 11:30 de la noche aproximadamente, y el perrito se paró. Él siempre iba a un paso agilizado, pero en ese momento se paró, como que algo le extrañó. Yo me di cuenta que había aquí sentado un señor con unos ropajes un poco oscuros, grisáceos, Sí. y justamente al lado de esta ventana, cuando el señor o nos vio o nos sintió, Sí. fue como se levantó, se giró y entró a la casa Cervantes. Sí. La sorpresa nuestra fue que cuando yo pasé justo por la puerta estaba cerrada, claro. Y es un portón de una dimensión bastante grande y se escuchó la puerta, ni le dio tiempo. Claro, porque al momento de tú ver al hombre no sentiste ningún tipo de miedo, parecía una persona normal, incluso cuando se gira tú lo que pensaste es que había entrado porque la puerta estaba abierta. Sí, me extrañó que estuviera sentado en la puerta, ¿no? A esa hora de la noche, porque digo, no hay eventos, no hay nada, y sobre todo ya al ver la puerta cerrada es cuando sí te da que pensar que no era algo normal. Claro, porque en ese corto tramo de tiempo el hombre no había podido abrir la puerta ni cerrarla. Hablamos de una puerta que el ruido suena, que hace. El perro se asustó, que no era un perro miedoso, y fue algo muy rápido. Fue algo muy y cuando ya te diste silencioso. cuenta que la puerta estaba cerrada, que aquello que habías vivido no era normal. Incluso yo me paré, toqué la puerta y la puerta estaba cerrada. ¿Estaba firme? Estaba firme. No había... ¿Sentiste miedo en ese momento? Más que miedo, te quedas un poco con la sensación, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? No te da tiempo en ese momento a reaccionar, pero luego me di cuenta de que lo que había pasado era algo excéntrico, algo especial. En el año 1994, los empleados de la limpieza y recogida de basura de Vélez Málaga se declararon en huelga y decidieron realizar un encierro en la Casa Cervantes. Eligieron el viejo edificio por una simple cuestión de marketing, ya que se trata de uno de los más populares palacetes de la ciudad. Aquella noche, una veintena de hombres cerraron las puertas por dentro y se ubicaron en una de las salas de la primera planta. Cuando uno de ellos, un par de horas después, sale al pasillo para fumar un cigarro, escucha un ruido en el patio. Al mirar hacia aquel lugar, pudo ver cómo una figura oscura surgió de la zona del pozo. Al pasar bajo una bombilla, el empleado municipal pudo comprobar que el desconocido no tenía rostro. Su cara parecía estar cubierta con algún tipo de tela. El improvisado testigo lo pasó fatal y el encierro se disolvió de manera inmediata. Pero hay más. Son muchas las limpiadoras que han optado por acabar su jornada más tarde, con tal de no entrar a trabajar a las 6 o a las 7 de la mañana. Y es que dicen que en el silencio, en la soledad de la Casa Cervantes, se escuchan voces y golpes en lugares donde no hay nadie. Bueno, Francisco, creo, hace 20 años cuando te entrevisté por primera vez, me contaste justo en este mismo lugar una serie de historias que me parecieron increíbles, ¿no? Tenemos que remontarnos a la época en la cual la policía hacía servicios en la Casa Cervantes, y eso es algo que siempre me ha chocado. Cuando uno se imagina un edificio histórico, se imagina un vigilante de seguridad. ¿Por qué la policía venía a este sitio?
porque se metió una máquina para hacer las nóminas de todos los funcionarios del ayuntamiento y se quedaba de noche. Y según los vecinos, una tienda que había, una zapatería al lado, una tienda de comestible que había también, que se escuchaba mucho ruido y que intentaba que era gente que entraba por el patio de atrás. Entonces matemáticamente pues dieron pues un policía de servicio allí hasta que ya se arregle el sistema de las nóminas y tal. Fue el motivo ese. Claro. Lo que pasa es que yo estaba siempre, aunque era motorista, pedí una época de noche y venía pues casi todas las noches. Y si le tocaba a un compañero, pues se lo cambiaba. O sea, siempre había un policía Sí, de noche. sí, mientras las máquinas, las nóminas y todas las cosas estaban aquí, ya después entró ya se hizo obra, ya cambió radicalmente. ¿Y por qué le cambiaba siempre el turno a tus compañeros? Por el miedo. ¿En serio? Sí. Por el miedo, verdaderamente, sí. Vaya. Miedo que no era solo tuyo, muchos otros compañeros también. Sí, vaya, es que yo antes de entrar en la policía estuve un año en el Dupe, que era cuando venían los albañiles, pues esto estaba muy viejo, repellado, tal y cual, y entonces cuando se comentaba cosas y eso, y siempre que entraba, pues un poquito de recelo hasta que pasaron varias cosas que lo vieron mucho, que estaban lo de la limpieza, era la empresa del ayuntamiento, ya es privada, la lleva una compañía privada, y entonces se encerraron ellos aquí como funcionarios de limpieza que era, y veníamos también una pareja al estar aquí pendiente a todo. Claro. Tú has vivido alguna que otra experiencia, pero hay sobre todo una que implica algo más allá de escuchar un sonido, de ver un reflejo. Tú realmente viste una figura delante de ti. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Cómo se produce? Pues se produce, precisamente había un compañero y escuché decir, harto, para. Yo estaba arriba dando una vuelta viendo y veo a una persona harta con un chaquetón, ¿vale? Un abrigo muy recto y verdaderamente pues corrí para abajo. Cuando llegué, pues se ha tirado que el pozo ahora tiene un candado, antes no tenía nada. ¿Se podía abrir? No, es que no tenía tapadera. No tenía tapa. No había tapa. Con la linterna, pues, y se vieron el agua de hacer como si hubiera tirado un objeto. Como y una no onda. había una onda, sí, una onda. Y verdaderamente le chocó mucho porque digo, oiga, dígame usted si debe una manda o algo y yo se la hago tal, y él, que no déjate de broma, que tal, digo, ya visto, la puerta estaba cerrada. La puerta la teníamos cerrada, que era imposible de que nadie hubiera estado aquí. ¿Vale? Los patios pues estaban en malas condiciones, pero que estaba todo cerrado. ¿Y esa noche por qué estabais dos policías? ¿Porque uno llama al otro? Porque siempre habemos dos en Torre y dos en Vélez, y ese día pues venía y había uno de Pisco. Bueno, pues tú te quedas en Casa Cervantes y se relevaban ellos en el coche. Ajá. Había tres y debe de irse los tres en el patrulla, pues se iban dos y uno se quedó acompañando y tal. Y de vez en cuando se escuchaba el ruido y algo, pues siempre... Entonces ya se vieron más cosas, fue cuando ya se encerraron aquello de la limpieza, claro. También, que fue cuando ya se vio perfectamente y tal. Y todos coinciden en un detalle, y es que a ese hombre no se le aprecia el rostro. ¿A ti te ocurrió lo mismo también? Lo mismo. Ese hombre ¿Tú lo tenías delante? Delante y era una figura, pero digo, a lo mejor decía yo volcaba la vista, cerraba los ojos, lo abría y digo, pero vaya que ni se escuchaba paso ni nada, nada más una sombra y perfectamente un cuerpo de una persona, muy raro, pero vaya que es difícil de... ¿Te dio miedo en el momento en el que supiste que aquello no era normal? He sido muy asustado desde pequeño, pero sí tenía un poco respeto y un poco pero el recelillo lo tenía siempre, y ya se ponía uno mosqueado, digo, puede ser Pero eso ya al comunicar con personas que escuchan ruido, que ha visto golpes, que ya después hemos venido, cuando una vez de esta ya todo arreglado, también hemos venido varias veces porque se ha escuchado y se veía, teníamos una llave y también
pero ya no se volvió, vaya, 2 veces que se vio, ya no se volvió a ver más. Pero más allá de esa visión, sí es cierto que se habla de esa, cuando se pone la tapa del pozo, tapa que se levantaba sola o se cerraba sola, eso no sé si lo has vivido tú también. Sí, ya pusieron precisamente una tapa y no le pusieron candado. Entonces se cerraba, cuando llegábamos de noche se cerraba y a la media hora, a la hora iba. Pero bueno, si está la puerta cerrada y tal. Pero nadie de carne y hueso la había podido bajar. Maro no podía bajar porque esto no está tan preparado como está ahora. Estaba el patio, estaba esto, pero nosotros mayormente, yo tengo una virtud que no me he quedado dormido nunca en eso. Había compañeros que, mira, digo, anda, pero que no, y verdaderamente ya se mosqueaban porque yo hablaba mire, diga, te dirigías al fantasma. Me dirigía y la imagen perfectamente. Y más allá de la policía, hay gente del municipio que ha vivido cosas. Creo que tú mencionabas un sereno, ¿puede ser? Sí. Que tenía miedo de esta zona. Sí. Precisamente he hecho servicio con él y hablando con él un día me dio... Y digo, mire, que yo estaba en el Dupe y he ido allí y sí, puede ser que entre a ver si hay algo de valor o cualquier cosa, o si da con la zapatería para sustraer, sustraer o lo que sea. Pero precisamente la señora que tenía la zapatería ahí y otro matrimonio que había allí, pues lo contaba, decía que se escuchaba de noche y tal. Pero varias veces que hemos venido nosotros no se ha visto nada, pero vaya, las 2 veces que hemos estado y el compañero dijo que ya no venía más. Cuando le tocaba mirarme el favor, quédate. Sí. Hay una cosa que me parece curiosa. Dices que has sido una persona un poco asustadiza, pero tú solicitaste permiso para meterte dentro del pozo. Sí, eso porque yo al ser joven quería coger las motos y ya me dieron, bueno, pues él va a coger la moto, pero tiene que hacer esto y esto. Digo, bueno, pues, y verdaderamente yo he vivido lejos por debajo del cerro y han hecho cosas, pero normal, con personas y me he huerto, me he huerto y siempre he sido muy asustado. Eso sí, eso lo reconozco yo, que yo nunca me metía en el cuarto solo, nunca, siempre mi hermano, el pobre en paz descanse, decía yo, no, tira tú delante, ¿qué tal? Y verdaderamente, mira, si eso, que una noche estaba mi madre en paz descanse cosiendo, Paco, alárgame las tijeras que está en el cuarto. Y cuando entré, mi hermano cerró la puerta y cuando yo volví en sí había 3 vecinas allí, me había desmayado. Sí. Del susto, pues, que lo he dicho, me da... Pero es curioso eso, asustadizo, pero tú te hubieras metido en el pozo si te hubieran dejado, sin saber si podías encontrar un cadáver. Verdaderamente lo dije, que yo me metía. Aquí hubo un problema que yo he llegado, pero he llegado sobre 100 o 150 metros debajo de la fortaleza. Un chaval que por mala cabeza pues robó varias veces y dijeron que estaba metido y entonces nos metimos allí. Y entonces yo solicité de amarrarme rectamente abajo y mirar y cogerlo de eso. Para eso sí he sido muy valiente, vaya, que para hacer cosas así, sí, porque he estado dentro de los 40 y tantos años de guardia municipal y policía local, he estado también 20 y tantos años de bombero dentro del ayuntamiento, porque era el ayuntamiento el que tenía el parque bombero, ya hay un consorcio y ya también lo dejamos en el 2011, por ahí, el 2010-2011. Con una arquitectura marcadamente mudéjar en sus orígenes, de la estructura originaria de la Casa Cervantes solo se conserva la fachada y el patio exterior, con un portón lateral para los carruajes y un zaguán o vestíbulo en la entrada. Fue durante su etapa como lugar de hospedaje cuando el palacete fue escenario de un suceso trágico que marcaría para siempre la historia de la vieja casona. Cuentan las crónicas que en ese pozo ocurrió un terrible suceso. Hace un par de siglos la Casa Cervantes era un lugar de hospedaje.
Hubo un señor que se hospedó aquí, un completo desconocido, un hombre de negocios al que nadie conocía. Una tarde va a sacar agua del pozo, con tan mala suerte de que se inclinó demasiado y se cayó de cabeza. Claro, lo estrecho del pozo impidió que el hombre pudiera darse la vuelta y por lo tanto terminó falleciendo. Cuando lo sacaron era ya cadáver y el rostro estaba completamente hinchado, azulado por la asfixia. Con lo cual lo cubrieron con lo primero que pillaron a mano, una especie de paño negro, de toalla negra, para evitar que la gente que pasara por allí se quedara completamente espantada con esa visión tan siniestra de la muerte. Y como nadie reclamó su cadáver, fue enterrado de esa manera, con el rostro cubierto, con el rostro velado, en el antiguo cementerio de Vélez Málaga. Quizá eso explicaría el por qué tantos testigos han visto aparecer una figura de la zona del pozo, y casualmente la figura de un hombre sin rostro. Bueno, Antonio, tú tienes mucha vinculación con este lugar, has hecho investigaciones dentro, has conocido el testimonio de muchas personas que han vivido lo imposible muy cerquita de este pozo y me gustaría saber, según tu punto de vista, qué es lo que puede estar ocurriendo aquí, o sea, qué puede estar relacionado esa figura de ese hombre sin rostro que tanta gente dice que ha visto surgiendo justo de esta esquina. Bueno, yo diría que nos encontramos ante el arquetipo perfecto de un lugar encantado. Es decir, un lugar donde existen muchísimos testimonios de personas que han vivido lo insólito y además nos encontramos con ese hecho luctuoso, ¿no? Esa historia que nos corrobora lo que aquí supuestamente muchas personas han podido vivir. Es decir, la manifestación de este hombre sin rostro, ¿no? Esos son alicientes, esos son condicionantes de lo que solemos llamar una casa encantada. Dentro de lo que es la parapsicología, se defiende que existe lo que es la impregnación ambiental. La impregnación ambiental se da cuando una persona está sufriendo un hecho luctuoso, una tragedia, y ese hecho finaliza con la muerte. En ese preciso instante, esa persona puede irradiar una energía que se queda impregnada en el lugar como una especie de energía remanente. Y posteriormente, eso que se queda ahí, en un momento dado, en base a un detonante que en ocasiones se nos escapa, pues empiezan a generarse esos fenómenos paranormales. Pero en muchísimas ocasiones nos encontramos fenomenología paranormal de diversa índole, pero que no se asocia a algo. Sin embargo, aquí siempre, según esos testigos, pues se ha visualizado eso, la imagen de ese hombre sin rostro, y fijaros, justo en el punto o cercano al punto donde nos encontramos, este pozo, donde en su día, como bien sabes, pues se produjo esa tragedia. Hablaríamos, por lo tanto, no de una entidad inteligente, sino simplemente de esa especie de eco, cuando hablamos de impregnación, o sea, una entidad que no va a intentar comunicarse, o sí, o puede haber algo detrás. Tendríamos que, si analizamos, si profundizamos en los testimonios, en lo que han vivido, sobre todo esas personas que han podido toparse de frente con lo insólito en este lugar, sí podríamos tener algo de inteligencia detrás del fenómeno, porque en muchas ocasiones esas personas defienden que esa presencia las miraba. Esa presencia de alguna manera interactuaba con ellos y se hacía constar que en esa situación que lo que quiera que fuera que se manifestaba sabía del lugar en el que se estaba manifestando y de la persona que estaba siendo testigo de esa manifestación. Es decir, tendríamos que abarcarlo desde un punto de vista de la fantasmogénesis, es decir, algo inteligente que se manifiesta en un lugar aprovechando la energía del mismo. Parece que a mediados de los 80 se hacen unas obras de remodelación en este enclave, en esta Casa Cervantes, y que a partir de ese momento aparecen los fenómenos, o por lo menos se intensifican, ¿no? Se habla muchas veces de eso de remover la tierra, remover el pasado. ¿Tú crees que realmente aquí ha ocurrido algo así? Pues en efecto, en muchísimos lugares donde ocurren este tipo de fenómenos nos damos cuenta que ese detonante al que hacía alusión antes es un remover de tierra, es unas obras. Y desde el 1985, que es cuando se producen esas obras, que entre otras cosas pues se reacondiciona el patio central donde estamos ahora mismo y se cimenta este pozo, es cuando muchos testigos empiezan a vivir situaciones extrañas. No solo la visualización de ese hombre sin rostro, sino también
percepciones de todo tipo, sentir una presencia, sentirse observado en algunos lugares, sentir un frío muy característico, incluso el sonido de pasos en algunas estancias. Es decir, a partir de ese momento parece ser ese momento el detonante para que empiecen a manifestarse todos esos fenómenos paranormales según hemos podido estudiar, haciendo alusión o haciendo un eco de un hecho que ocurrió hace bastantes años. Tenemos otro componente que es el agua, o sea, eso es un pozo que está activo, tiene agua, y muchas veces en el mundo del misterio también se relaciona lugares donde hay agua, donde hay un subsuelo con agua, ya sea salada, dulce, como si fuera también una especie de detonante de los fenómenos, amplificador de los fenómenos. ¿Eso también es así? Tanto el agua como cualquier elemento fundamental es asociado a un lugar, digamos, donde puede predominar más el fenómeno paranormal. Y es así. Nos encontramos que en los grandes casos, por lo menos vamos a centrarnos en España, los grandes casos de España de fenomenología paranormal, esas casas encantadas, pues siempre tienen relación con alguno de los elementos fundamentales, sobre todo con aguas subterráneas. Incluso fijaros, fenómenos que se han dado durante décadas y que siguen generándose, como el fenómeno Belmez, pues están asociados a ese agua. Y aquí nos encontramos nuevamente ese elemento fundamental, el agua que se sitúa justo en el punto clave donde se manifiesta lo imposible. Y en las investigaciones que tú has realizado dentro de la Casa Cervantes, más allá de lo que es el material sensible, que ahora hablaremos de grabadoras, cámaras de fotos, a nivel personal, ¿has notado algo? ¿Has percibido algo? ¿Has visto algo? Bueno, tú sabes que para el investigador es ya difícil el hecho de poder condicionarse en un lugar, sugestionarse de alguna manera. Estamos habituados a estar en todo tipo de lugares, recorremos muchísimos rincones en los que, yo siempre lo digo, cualquier persona sin estar acostumbrado no echaría un pie, seguro, no estaría ni un minuto. Y sin embargo, sí es verdad que es un lugar que, como muchos otros donde se generan esos fenómenos paranormales, depende del momento en el que te encuentres en él, del día exacto en el que estés, puedes sentir una cosa u otra, independientemente de esa sugestión, sino que en un momento dado sí es verdad que yo personalmente me he sentido observado, ¿no? Pero siempre decimos me he sentido observado y parece que, o se puede interpretar como que alguien te está mirando, ¿no? Es claro. esa sensación de incomodidad porque en este lugar, en esta estancia, hay alguien que parece que no eres capaz de ver, pero que sí lo sientes, ¿no? Esa percepción, esa sensación, la he percibido yo en este sitio. Mencionaba antes el material sensible, grabadoras, cámaras de fotos, cámaras de vídeos. ¿Has obtenido cosas curiosas en ese sentido? Por ejemplo, no sé, inclusiones psicofónicas aquí. Algunas inclusiones psicofónicas hemos obtenido, muy débiles, eso sí, muy débiles, pero seguramente por aporte energético dentro de lo que es la sonoridad del ambiente. Estamos hablando de un lugar abierto, ¿no? Y como sabemos, esas psicofonías no son sonidos que se incluyen, sino son alteraciones del sonido ambiente. Cuando el sonido ambiente es tan débil, en muchas ocasiones nos encontramos que esas psicofonías también son débiles, ¿no? Pero sí hemos obtenido algún tipo de inclusión y bastante interesante, sobre todo en experimentaciones en grupo que hemos hecho en este lugar, que han resultado cuanto menos curiosas. Por más años que han pasado, parece que la figura del hombre sin rostro ha quedado anclada a la Casa Cervantes. Es ya un viejo conocido, un fantasma errante que parece haber decidido no abandonar el lugar. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un abrazo a todos.